Bueno, la aguja se enhebra en doble, se dobla por la mitad la hebra, debe medir 112 centímetros y se enhebra en doble. El doblez debe quedar en la parte larga del hilo. Empezamos el trabajo por una de las esquinas. Entonces, tomamos una de las esquinas como esta y debe coger las dos cintas que estén pasando por ahí. En el caso que sea una esquina donde se haya iniciado el trabajo, pueden ser 4 cintas. Tener cuidado que no quede ninguna cinta suelta. De ahí se jala hasta antes de que llegue el doblez de la hebra y pasar la aguja por el huequito para poder arrancar el trabajo. De ahí vamos a pasar siempre a la esquina del frente. O sea, como empezamos acá, vamos a irnos para acá y metemos el hilo de abajo hacia arriba, o sea, desde el papel hacia afuera. Sacamos el hilo que quede templadito y después vamos al lado contiguo, buscamos la mitad de esa sección, o sea, este punto, y ahí metemos la aguja que coja la cinta y la sacamos y que quede templadito. Ahora nos vamos a ir al frente, o sea, la cinta que queda al frente en el cuadro, y también sacamos la aguja de abajo hacia arriba. Ahí ya hemos hecho una parte del asterisco. Nos vamos a ir a la esquina contigua. Como esta ya está ocupada, vamos a utilizar esta esquina. Entonces ahí metemos la aguja de arriba hacia abajo sin coger el papel y jalamos. Ponemos aquí la mano para apoyar para que nos quede bien templadito el hilo. Ahora tenemos que irnos al frente de esta esquina, o sea, esta también de abajo hacia arriba, y vamos a pasar por la parte central. Aquí deben encontrarse los 3 hilos en la parte central. Entonces debe haber un punto central, entonces con la aguja lo hacemos así. Ahí ya jalamos. ¿Y cuál nos falta? Nos falta esta parte, o sea, la mitad de este trozo de cinta. Ahí buscamos la mitad para hacer el último palo del asterisco. También extendemos y jalamos para acá. Ahí de abajo hacia arriba, y ya hemos terminado en este punto un asterisco que se nos forma, que es nuestra base para hacer la flor que vamos a bordar. Entonces, aquí en este punto ya sabemos que esta hebra es la que se nos va a constituir en punto central del trabajo. Siempre vamos a dar una vuelta a la derecha y después una a la izquierda, siempre empezando y terminando en este hilo. Para hacer la primera vuelta, pasamos primero la aguja por debajo del diagonal del lado, o sea, esto, y la sacamos. Estiramos el hilo hacia el frente y así ya estamos pasando por encima de esta hebra y vamos a pasar por debajo de esta otra diagonal. Estiramos hacia el frente. Ahora, como ya pasamos por debajo de esta diagonal, vamos a pasar por encima de esta vertical y por debajo de esta diagonal. En este caso vamos a estirar el hilo con fuerza, pero no, o sea, que quede templado, pero no muy fuerte, hacia este lado. Ahora, ya hemos pasado por debajo de esta diagonal, pasamos por encima de esta horizontal y por debajo de esta diagonal. En este punto ya jalamos hacia el otro lado. Y aquí en este momento ya dimos una vuelta completa y volvimos al punto de donde partimos, que este es nuestro hilo guía.
Entonces ahora nos vamos a devolver a hacer otra vuelta, pero en sentido contrario. Esta la hicimos en sentido contrario las manecillas del reloj, ahora vamos a hacer uno en sentido de manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos que meter la aguja por debajo de ese hilo central para dar la vuelta completa. Giramos a la izquierda y vamos a dar toda la vuelta, siempre pasando una por debajo y una por encima. Ahí va a quedar grabado. Una por encima y una por debajo, una por encima y una por debajo. En este punto que logramos ya hacemos dos vueltas, uno para un lado y otro para el otro, y eso lo seguimos repitiendo hasta que se nos acabe el hilo, para un lado y para el otro, jalando pero no tirando muy fuerte para que no se nos queden nudos. Y esto lo vamos a continuar hasta que nos quede un hilo pequeñito. Puedes ¿Ya? parar ahí ¿Lo el video. apago? Sí, ¿Qué hago ahí? páralo, un momento.